Ya estamos aquí, en vivo, en directo con todos ustedes, en esta segunda edición de noticias de las 12 del mediodía en España, la 1 en Israel. Y vamos a escuchar todo lo que está pasando, lo que se ha movido desde esta mañana, desde la última información que fue a las 7 de la mañana, y estamos esperando desde luego siempre las actualizaciones en vivo. También tenemos actualizaciones impresas, déjeme expresarlo así, en vivo. Bienvenidos a Labranza Televisión, Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción, sí, con devoción por la verdad, y queremos contar las noticias pues como usted las contaría, de la manera más normal, de la más lógica, hablando como cuando se habla entre amigos o entre familia, que uno está, pues no está preocupado por lo que piensen, sino de uno, sino dar su opinión. Y sí, en este canal damos las noticias literales como son, pero desde luego también interpretamos las noticias. ¿Por qué? Porque eso se llama en hebreo asbará, que significa explicación, iluminar la noticia, porque los titulares están bien, son titulares como su propio nombre indica, pero no nos deja ver toda la profundidad de una noticia. Por eso hay que, cuando usted vea en los medios de comunicación, usted va a ver grandes titulares, con grandes letras, grandes tipos de letra, muy grandes, se llama la atención, estupendo, pero no deja de ser el titular. Incluso cuando usted está en otras redes, por ejemplo, como está en la cuenta de X, de antes Twitter, y si usted cliquea para que se vea una información, le preguntan si quiere leer antes el artículo. ¿Por qué? Porque a veces, por lo general, nos quedamos con los titulares, y eso los medios de comunicación lo saben y nos dan titulares. Pero cuando uno va al cuerpo de la noticia, a la información que viene debajo de ese titular, en los subtítulos y en el cuerpo de la información, se da cuenta de que el titular no es tan claro como pareciera. Y eso pasa siempre, ¿eh? No crea que es en un medio o en otro, eso pasa en todos los medios. Por eso, aunque nosotros damos titulares tal cual están publicados, desde luego explicamos lo que está pasando. Así que, dicho esto, le vamos a pasar a nuestro titular de entrada, que es el previo que hemos puesto antes, y hemos hecho una pregunta que tiene respuesta. ¿Jamás podría entregar cuerpos de rehenes a Egipto? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Bueno, antes de contestar a la pregunta, permítame que hagamos las últimas actualizaciones también a través de los titulares de prensa. Hamas dice que está considerando, este es el tema central que vamos a tratar en unos momentos, Hamas dice que está considerando entregar, fíjese la palabra, en secreto a prisioneros asesinados. Esa es la palabra. O sea, es como tal cual está publicado. Jamás podría trasladar los cuerpos de los rehenes a Egipto para que sean identificados antes de que sean liberados los reclusos en dos grupos que está pidiendo que están en Israel. Mientras un funcionario advierte además que el alto el fuego que está ahora mismo está diciendo al borde de un colapso si el estancamiento persiste. ¿Por qué está este estancamiento? Porque Hamas ha hecho lo que siempre ha hecho, que es humillar a las víctimas, exponiéndolas en esas plataformas donde las expone y les hacen hablar, les hacen saludar, etcétera, etcétera. Un show totalmente humillante, ¿no? Un show podría ser meramente divertido, pero esto no es nada divertido. Esto es un show humillante, pero además lo ha hecho no solamente con los rehenes vivos, sino con los rehenes las cajas de los rehenes, permítame expresarlo así. Y esto provocó la indignación de medio mundo, solo de medio mundo. La otra parte del mundo no se indigna por estas cosas. Entre ellos se ha indignado el señor Netanyahu, como más que evidente, ¿no? Pero también el señor Donald Trump. Y también incluso países árabes que han dicho, oye, os estáis pasando. Lo digo en estas palabras coloquiales. Esto no forma parte de lo que llamamos nosotros el Islam. Esta humillación de los restos humanos, esto no forma parte de lo que nosotros pensamos o creemos, ¿no? Bueno, el asunto se ha complicado hasta tal punto que dijo Israel, pues mientras sigan devolviendo a los rehenes o a los cuerpos de los rehenes de esta manera, nosotros suspendemos la liberación de los convictos, sí, ya están convictos, que están en las cárceles de Israel. Esto fue lo que pasó el sábado. Hasta ahora,
Eso sigue en stand-by, sigue en un punto intermedio. ¿Qué ha exigido Israel? Lo que Israel ha exigido es que no haya esa entrega, esa devolución, esa liberación, tanto de rehenes vivos como de los restos de los rehenes, de los cuerpos de los rehenes, que no se ha hecho en medio de un espectáculo humillante a más vista poder. Por tanto, Hamás dice que podría trasladar los cuerpos a Egipto para que sean identificados en primera instancia antes de que Israel libere a los rehenes, no, a los secuestrados. Quien tiene rehenes es Gaza, Hamás. En Israel están los convictos peligrosos, con varias cadenas perpetuas. Esa es la realidad. Bueno, dicho esto, lo que ha propuesto a la par vamos a empezar a hablar ya con la terminología que conocemos. Los de la cinta verde en la frente han dicho que estarían dispuestos a llevar los cuerpos de los rehenes a Egipto para que sean evaluados si son las personas que son, no pase como pasó hace 2 días. Recuerdan cuando los restos, el cuerpo de Shiri Vivas fue cambiado por el de otra señora. Para que no pase eso, lo que está diciendo es que nosotros lo llevamos a Egipto, que se evalúe y que se sepa que son los cuerpos a quien pertenecen los nombres que vamos a dar, y después que se libere. Han dicho, vamos a liberar, entrecomillado liberar, vamos a devolver a los dos rehenes, los cuerpos de 2 rehenes, tengo que decirlo así, y queremos la mitad de los que se iban a liberar, que eran como 300 y algo, 301 creo. Bueno, esto es lo que... Así está la situación ahora mismo. En principio, no hay cambios cuando son las 12:07, en España 1:07 en Israel, que no hay cambios, no tengo información y la actualización la tengo ahora mismo en directo. La información. Así que si hay un cambio, enseguida se lo comunicaríamos. Sigo con los titulares de prensa que nos advierten también de que el señor Trump así lo ha publicado, destrozado un memorándum de Biden dirigido contra Israel. ¿Sabe usted cuál era el memorándum, no? Estaban poniéndole pegas a Israel, que no iban a devolverle lo que ya había pagado Israel, el material pirotécnico no se lo iban a dar y se lo retuvieron hasta que el señor Donald Trump ha dicho, mira, esto se acabó, esto se ha acabado. El presidente rescinde ese memorándum de seguridad, llamaban así, de seguridad nacional, que exigía informes al Congreso sobre cómo utilizaba Israel el material pirotécnico que le había vendido, como parte de un intento progresista, claro, por frenar la ayuda militar a Israel. Esto se ha acabado. Ese memorándum, esa forma de, sí, te lo vendemos, tú no lo pagas, nosotros te lo vendemos, tú lo pagas, pero lo retenemos hasta que nosotros pensemos y comprobemos que se va a utilizar ese material pirotécnico conforme a lo que nosotros queremos. Te imagínese eso. No sé en qué cabeza cabe del mundo que alguien compre un producto, el que sea, pirotécnico o de alimentación o lo que sea, y diga, sí, yo te lo vendo, tú me lo pagas, yo lo vendo, pero ahora no te lo voy a dar hasta que no examine cómo lo vas a emplear. Esto es lo que está diciendo. Y esto es lo que el señor Netanyahu le dijo al señor Donald Trump, que oye, esto no puede ser. También se lo dijo al señor Biden. Pero Biden, como estaban con esos vaivenes, que cada vez son más frecuentes, pues ni hizo ni caso. Ahora ha hecho caso el señor Donald Trump y esto ha quedado suspendido. Además, el ministro de Defensa de Israel, el señor Katz, ha emitido unas sanciones contra los convictos que han sido liberados, que recibieron pagos de la Autoridad Nacional Palestina. Y le explico ahora. Según la oficina del señor Katz, insisto, el ministro de Defensa de Israel, la orden se aplica a los ciudadanos y residentes del Estado de Israel. Ciudadanos y residentes del Estado de Israel. Las fuerzas israelíes allanaron, la policía, varias viviendas y confiscaron bienes y dinero en efectivo por un valor de cientos de miles de shekel, en virtud de las sanciones. Así lo añade la oficina. O sea, lo explico. Resulta que, ¿sabe usted que la autoridad palestina les paga una pensión vitalicia
esas son las palabras literales, pensión vitalicia a aquellos que han cometido actos contra ciudadanos de Israel, sea causándoles la muerte o accidentes o golpes, lo que sea, y les han metido en la cárcel. Bueno, pues una vez que están en la cárcel, que se han sido condenados, la familia recibe una pensión vitalicia durante el tiempo que esté en la cárcel y más allá, mientras está siendo o ha sido juzgado por haber hecho una atrocidad. Eso lo paga la Autoridad Nacional Palestina. ¿Con qué lo paga? Pues con todos los impuestos que recibe, impuestos revolucionarios que recibe de Europa, que ha recibido de Estados Unidos y de los países árabes, de Qatar, de Egipto. Sí, esos son los dineros con los que se pagan cuando se daña a un ciudadano de Israel. Esta es la realidad. Por tanto, ha dicho el señor Katz, esto se ha acabado también. Las leyes son las siguientes: todos los ciudadanos que reciban estos pagos de la autoridad palestina serán confiscados. Es más, la cantidad que tiene de dinero la autoridad palestina también es confiscada. No digo todo, una parte ha sido confiscada ya. De hecho, se está interviniendo. O sea, que se están cambiando las leyes. Oiga, que es que no es posible que en un país haya una ley que diga, o un tipo que diga, tú comete atrocidades y yo te las voy a pagar si vas a la cárcel. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando en Israel. Por tanto, ha dicho el señor Katz, Israel Katz se llama, se acabó. Esto se acabó. Y a todo el que pillemos con dinero recibido, además en las cuentas, o sea, está todo muy claro, eso va a ser confiscado. Y este tema se ha acabado. Mire, la recién liberada, recuerdan ustedes, la señorita Karina Ariev, ha ayudado a retirar un cartel con su rostro en una sinagoga en Jerusalén. La recién liberada Karina Ariev se unió ayer a la comunidad de la sinagoga de Kol Haneshama, si lo digo bien, Haneshama, de Jerusalén, para retirar una pancarta que estaba con su imagen puesta, haciendo el llamado a que fuera liberada. Por tanto, una vez que ya ha sido liberada, que está en casa, ella misma ha ido a agradecerlo y a retirar esa pancarta. Además, Israel ofrecerá liberar prisioneros convictos si jamás devuelve, hemos dicho, los 4 cuerpos sin ceremonias. Esto es la última información que recibimos desde el día de ayer. Bueno, pues dicho esto, que son las últimas actualizaciones, voy a ver si hay alguna más, puede ser que la tengamos ahora mismo. Sí, ahora mismo, hace 14 minutos. Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores ruso llega a Teherán para reunirse con los dirigentes iraníes. Antes, esta mañana, creo que había alguien que estaba preguntando, o ayer, no recuerdo bien, que qué pasaba con lo de Rusia, si iba a afectar el tema de Rusia, Ucrania, si iba a tener relación con lo que pasa en Irán, qué iba a pasar. Dijo Rusia que no iba a afectar las relaciones entre Irán y entre Rusia e Irán. Y bueno, pues lo que sabemos hoy, ahora mismo, en esta última información, que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aterriza en Teherán para mantener conversaciones con funcionarios iraníes, según se informan los medios estatales iraníes. Días después de que Moscú mantuviera conversaciones iniciales con Estados Unidos, apenas un mes después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca. El señor Lavrov discutirá temas regionales y bilaterales con su homólogo iraní durante un viaje de un día a Irán, así informan los medios estatales. La visita se produce un día después de que Estados Unidos impusiera una nueva ronda de sanciones contra la industria petrolera de Irán, la principal fuente de ingresos de la República Islámica, como ustedes saben. A principios de este mes, el señor Donald Trump había establecido una campaña de una campaña de máxima presión sobre Irán, que incluye esfuerzos para reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán, reimponiendo la dura política de Washington sobre que participó durante su primer mandato. Esa política ya la puso en marcha en el primer mandato y ahora la ha vuelto a reeditar, pero ahora con máxima expresión. Además de esto, hace 20 minutos, Israel dice que votar contra la resolución de la ONU que apoya a Ucrania, teniendo como objetivo apoyar a los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra. O sea,
Israel ha votado a favor de una resolución en contra de condenar, si no me confundo, y no lo estoy leyendo ahora, a Rusia, y lo hace con el objetivo de apoyar los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra. Esto es lo que se nos está diciendo. Después de votar con Estados Unidos y Rusia en contra de Ucrania, y la mayoría de los aliados occidentales, contra una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que reafirmaba la integridad territorial de Ucrania, Israel dice que su posición tenía como objetivo respaldar los actuales esfuerzos norteamericanos de resolver la guerra. Israel cree que es importante apoyar el esfuerzo norteamericano encaminado a lograr avances en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, y resolver el conflicto de manera pacífica, ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Bueno, estas son las últimas informaciones. También le quiero compartir, aunque vamos a tratarlo después por la tarde, pero os lo digo ahora, Karshi y Smotrich llaman a la población a manifestarse en favor de los reasentamientos de Gaza y la expulsión de los palestinos. Esto se lo voy a comentar más ampliamente. Además, ha comenzado ya hace unas horas, o una hora, no mucho más, el comienzo del cortejo fúnebre del rehén asesinado, el señor Oded, el señor mayor. Ha salido la procesión fúnebre por el rehén asesinado, el señor Oded, parte de Rishon LeZion, para emprender su lento viaje hasta el kibbutz Nit-Ot, donde será enterrado esta tarde. El público se está alineando a lo largo de la ruta, sosteniendo banderas de Israel y carteles pidiendo y rogando, pidiendo también perdón a la familia por el sufrimiento que ha pasado. El señor Oded y su esposa fueron secuestrados de su casa en el kibbutz el 7 de octubre del 23. La señora fue liberada varias semanas después, pero los restos del señor Oded fueron devueltos por Hamas la semana pasada. Las autoridades israelíes determinaron que había sido asesinado al menos hace un año antes, a los 83 años. Bueno, esto es las últimas noticias que, insisto, si ocurriese, lo tenemos en directo, cualquier cosa va a salir ahora mismo. Pero permítame hablarle acerca de nuestro tema, que está relacionado, lo pongo en pantalla otra vez. ¿Jamás podrá entregar cuerpos de rehenes a Egipto? Vamos a ver. Mire, Hamas dice que está considerando entregar, lo dice así, en secreto, a los rehenes asesinados. Un informe señala que un grupo de los muchos que hay en Gaza podrían trasladar cuerpos a Egipto para que sean identificados antes de liberar a los reclusos de los dos grupos que hay ahora mismo, dos grupos de reclusos de 300 y pico, mientras que un funcionario a la vez advierte que ese alto el fuego, ahora mismo que está vigente el alto el fuego vigente, pero está en stand-by, está paralizado. Esto está a borde de un colapso si sigue estancado. Según los informes, Hamas estaba considerando un acuerdo el lunes para transferir los cuerpos de 2 rehenes a Egipto a cambio de cientos de prisioneros que previamente habían sido programados para liberar el sábado pasado, recuerden, mientras los mediadores internacionales buscan salvar un debilitado acuerdo de alto el fuego en Gaza. Israel dice que tiene retenidos a 602 presos palestinos que deberían ser liberados, ya le hemos dicho, el sábado pasado, hasta que Hamas detenga la práctica de celebrar ceremonias, entrecomillado ceremonias, elaboradas y llenas de propaganda cuando libera a rehenes o transfiere los cuerpos de aquellos que han fallecido, dicho así, fallecido en cautiverio. La decisión, anunciada en la mañana del domingo, ha desencadenado una oleada de actividad diplomática, entrecomillado también, destinada a mantener el alto el fuego. Y la crisis se ha agravado los temores de que los negociadores no logren un acuerdo para extender ese alto el fuego más allá de la fecha límite, que es a principios de marzo, y hasta una segunda fase de liberación de rehenes que Israel de momento está diciendo que no va a adelantar. Un alto funcionario de Israel, citado en el sitio de noticias Walla, advierte que todo el acuerdo de alto el fuego y de los rehenes está a borde del colapso.
Eso ha estado muchas veces. Tampoco es nada nuevo, pero esto ha estado muchas veces. Si no se supera antes del jueves. O sea, en otras palabras, lo que se está esperando, por alguna razón que de momento no la logro entender, es que hasta el jueves, tiene que estar resuelto este asunto de la liberación de los convictos que están en Israel y la devolución de 4 cuerpos que ha pedido para poder ser liberados esos tipos. 4 cuerpos, fíjese, 4 cuerpos por 602 convictos. Esto es ya lo último que ha pedido Israel, porque ya es que esto no puede ser así. Eso ha sido una maniobra, hecha por Israel, porque no se puede soportar lo que están haciendo los de Hamás con los cuerpos de los secuestrados y con los propios secuestrados, que, como ustedes saben, en la última liberación que hubo, pusieron a 2 rehenes vivos que los trajo en un carro, los puso encima de esa plataforma a que vieran cómo liberaban a los otros rehenes. Esto ya fue el colmo de la paciencia de Israel, y dijo, esto se acaba. Por eso dijo Israel, no vamos a liberar a los 600 rehenes que normalmente se hubieran liberado una vez que hubieran llegado a los 600 convictos, una vez que Israel hubiera recibido a los rehenes a las manos de la Fuerza de Defensa de Israel. Una vez que se completa esa información, se pasa en Israel, es cuando se libera a los convictos que están en Israel. El sábado pasado no ocurrió eso. ¿Por qué? Por la maniobra que hicieron los de Hamás. En un informe de noticias en el canal 12 dice, le digo antes que según el acuerdo actual, Hamás tiene previsto transferir los cuerpos de 4 rehenes el jueves, este jueves que viene. Entonces la idea es que esto tiene que estar solucionado teóricamente antes del jueves, lo que marca el último intercambio de rehenes y prisioneros de la primera etapa en este acuerdo que comenzó el 19 de marzo. Una vez que se entreguen los 4 cuerpos de los rehenes este jueves y que sean liberados los presos, los convictos, los 602 creo que son, entonces se acabaría la primera etapa. Pero Israel quiere extender la primera etapa a lo menos, creo que 40 días más, para que sean liberados todos los rehenes. Eso es lo último que he podido saber, pero todavía necesitamos mayores explicaciones. El canal de noticias de Israel 12 el lunes indicó que los mediadores que son los que apoyan a Hamás, usted lo sabe, ¿no? No están intermediando, están puestos como defensa de Hamás. Esos son los mediadores, no están intermediando. Dice que están trabajando en una fórmula que podría permitir a Hamás transferir 2 de los cuerpos a Egipto tan pronto como el martes. El martes fue ayer, y en principio, o el martes es hoy, ¿no? Fíjese cómo estoy todavía, ¿eh? Bueno, pues sí, estamos hoy, todavía, entonces hay tiempo. Hoy transferir a Israel esos 2 cuerpos, y esa es la fórmula que se está trabajando a cambio de 301 rehenes que no fueron liberados el sábado. O sea, que en cualquier momento pudiera ser, y digo pudiera ser, no tengo constancia de ello, que Israel recibiera 2 cuerpos de los rehenes fallecidos, y empleo el término fallecidos, nada más, lo voy a emplear así, a cambio de 301 convictos que están en Israel. Esto puede pasar, no digo que vaya a pasar siquiera, pero puede pasar en las siguientes horas, puede pasar en esta mañana, puede pasar. Mire, Egipto e Israel se espera que la transferencia se realicen en lo que se llama en silencio, no en secreto, pero en silencio. ¿Sin qué? Sin el espectáculo que se está montando cada vez que liberan a un secuestrado o al cuerpo de un secuestrado. En medio de la ira y el disgusto palpables de Israel por las ceremonias montadas por Hamás en Gaza, en las que los rehenes son obligados, además, a fingir aprecio por los captores frente a la multitud de los habitantes de Gaza antes de ser entregados a la Cruz Roja. ¿Qué es lo que pasó en la última vez que vimos a los rehenes vivos? No sé si usted lo puede recordar, pero uno de ellos tuvo que besar en la cabeza, besarle a otro, saludar alegremente. Todo esto
No crean que es que lo hacen los rehenes porque quieren, porque les parece bien y porque están agradecidos por sus secuestradores, que los han tratado no sé ni cómo están vivos, la verdad. Los han tratado de una manera, ya lo hemos dicho muchas veces, y se va a ir viendo mucho más. Todavía no están contando los rehenes todo lo que han pasado. No lo están contando, yo creo que es por razones que les han dicho en tratamiento psicológico que están llevando, que vayan poco a poco liberándose de esa presión, pero poco a poco, y los medios de comunicación reciben algunos datos, pero no se está comunicando todo lo que han sufrido. Bueno, lo que estaba diciendo, en la última liberación que hubo, estos tipos obligaron a los rehenes a saludar y agradecer y abrazar a sus propios secuestradores. Esto ha dicho Israel que esto no es normal. O sea, esto no puede ser. Esto hay que eliminarlo radicalmente. Por eso no liberó a los 602 convictos que todavía están ahora, en este momento, cuando son las 12:26 en España, la 1:26 en Israel, no los ha librado de momento. Si hubiera este intercambio, le comento que se lo diría al instante. E incluso si hubiera ese intercambio en las siguientes horas, en la cual no estamos en directo, no estamos abriendo un programa en directo, pues si hubiera posibilidad lo abrimos en directo, y si no, desde luego toda la información va a quedar plasmada en el próximo programa, que es la tercera edición, a las 19 horas. El sábado Hamás publicó un vídeo de propaganda que mostraba a 2 rehenes que no estaban previstos para ser liberados, siendo obligados a presenciar la ceremonia, entrecomillado, y rogar por su libertad, lo que avivó aún más la ira de Israel. Les obligaron a rogar por la libertad, a acusar al señor Netanyahu, les obligaron a hacer lo indecible. Y todo esto en medio del show, entre los 2 rehenes en el carro, viendo lo que pasaba en la plataforma, y viendo en la plataforma cómo sus compañeros, me refiero a los compañeros rehenes, tenían que estar agradeciendo a sus secuestradores y dándoles abrazos y saludando alegremente, para que toda la multitud viera que es que estaban de maravilla. Oiga, que es que los rehenes, después de 508 días o 3, ahora estamos en 508, 507, 5 días, más de 500 días, que estaban agradecidísimos con sus secuestradores y que les abrazaban y que estaban encariñados con ellos, poco más que se querían quedar en Gaza. Esto es lo que ha pasado. Y que algunos, como están en la inopia, en la babia, que se dice para decir que están perdidos totalmente, lejos de darse cuenta la gravedad de este asunto, todavía lo minimizan y no le dan importancia. Pero mire usted, este sufrimiento, estas humillaciones, ya les recuerdo que hay una ley establecida por el cielo que dice: la ley de la justa retribución. Conforme tú hiciste, se hará contigo. Lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, lo que veremos en los próximos días o semanas, esto no tiene fin. No piense que esto se ha acabado ya, se entrega a los rehenes, se devuelve a los convictos y nos quedamos todos tranquilos en casa. O sea, esto no ha acabado, ni mucho menos, pero ni mucho menos. Y lo que viene por delante todavía se pone muy complejo. Hemos hablado hace un momento de la visita de los líderes de Rusia a Irán. Ha dicho Rusia que no va a afectar ninguna relación con Irán, Rusia e Irán, que están tranquilos todos. No se lo creen los rusos ni soñando. Ni los iraníes se lo creen ni soñando. El señor Donald Trump, que algunos le están poniendo, como siempre, de vuelta y media, que se dice, no sabe lo que está tratando con ellos. No sabe lo que está tratando no sabe lo que está haciendo con Irán. Eso lo sabremos después. Más adelante vamos a ver toda la infraestructura de pensamiento y de desarrollo y de estrategia que ha hecho el señor Donald Trump. ¿Usted cree que es que va allí de pavo mareado, como decimos en castellano, que no sabe lo que hace? ¿Usted cree que da una puntada sin hilo? Cuando se cose, unos cosen con una aguja y la tela, pero oiga, se cose con hilo puesto en la aguja. Los que, pues se dice, no da una puntada sin hilo, es que no se le ocurría a nadie coser sin llevar el hilo, que es lo que hace que la tela se una. Lo estoy explicando de una manera, fíjese. Bueno, pues el señor Donald Trump no está haciendo las cosas, lo está haciendo sabiendo lo que hace y por qué lo hace. Ahora, no lo dice todo, claro que sí, ¿cómo lo va a decir todo? Pero el hecho de que
el dirigente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, salga corriendo a Irán, cuando ha dicho hace 2 días ha dicho que no se preocupe Irán, que no hay ningún problema, nosotros estamos a gusto aquí con ellos, que Irán y Rusia se llevan muy bien y que no hay problema, y de repente sale corriendo a Rusia, el de ruso al iraní, a decirle que, no sé, no me lo han contado. Luego se lo pregunto yo. Pero que es por algo, es por algo. Si va, no va por hacer una visita protocolaria, porque va con mensaje del señor Donald Trump. Esto sí es análisis ahora mismo, ¿eh? Esto no lo dicen los medios, no me lo está contando nadie. Esto es un análisis. Le lleva un mensaje del señor Donald Trump, el ministro de Exteriores de Rusia, le lleva un mensaje al señor entrecomillado, al pulpo con turbante. Le está llevando un mensaje clarísimo. Por eso, en la ONU, que se ha votado en contra de Rusia, Estados Unidos e Israel, y no sé si algún país más, no lo he visto el dato, han votado en contra de condenar a Rusia en su asalto e intervención en Irán, en Europa. Le ha dicho que no. ¿Por qué? Pues porque ahí hay muchas cosas en medio, hay muchos tiras y aflojas, yo doy pero tú das, yo pongo esto pero tú pones lo otro. Esto son las negociaciones, y mire, si alguien sabe negociar, digo negociar, nada más, no digo de qué, negociar con lo que sea, es el señor Donald Trump. Ese hombre sabe negociar. Por eso lo que estamos viendo ahora, eso de que va el ministro ruso a Irán y como si fuera allí de visita, tan amables, tan amigos, esto va con un mensaje de Donald Trump. Y lo sabremos en poco tiempo. Lo que está pasando en Ucrania, la invasión de Ucrania que han hecho los rusos, sí, porque los rusos han invadido Ucrania, y Europa lo dice, pero Europa dice una cosa muy interesante, que le he comentado creo que esta mañana o ayer. Europa está acusando a Rusia de haber invadido Ucrania, que es verdad, o sea, no es que es verdad. Por lo que sea, no entro ahora, el hecho es que es verdad. Pero, sin en cambio, está acusando, evidentemente, a Rusia, que es el agresor, de haber asaltado a Ucrania. Sin en cambio, en el caso de Gaza, Europa está apoyando a Hamas, que fue los que invadieron e hicieron las atrocidades el 7 de octubre del 23 en Israel. Ahora resulta que Ucrania es el agredido, que lo es, y que el invasor, que es Rusia, que lo es. Ahora resulta que esa misma descripción, que la tiene muy clara Europa, Ucrania ha sido invadida y Rusia es el agresor y el que invade, muy bien. Pero sin en cambio, cuando se mira a Oriente Medio, dice no, es que los agresores que fueron los de Hamas entraron en Israel, que es el agredido, pero ellos dicen al revés. O sea, están apoyando, Europa está apoyando la agresión y porque fue una agresión. Fue una invasión, a ver si lo entendemos. Es que Israel fue invadido por una horda de como 5.000 tipos, un ejército invadido. Lo que pasa es que no pudieron avanzar más. Bastante destrozo hicieron, ya sabe usted, 1.200 y pico personas murieron de forma atroz y los secuestrados que se llevaron. No hicieron más porque no pudieron hacer más, no porque no quisieran. Hubiesen llegado hasta el río. Estaban en el mar, hasta el río hubieran querido llegar. Hasta el Jordán, que es su lema. No pudieron, pero hicieron un destrozo tremendo. Por tanto, ahora Europa tendrá que decir lo mismo. Ahora, ¿quién es el agresor? El agresor es Gaza, hablando de términos de, como dicen Rusia y Ucrania. Bueno, pues Gaza e Israel. Para entendernos, ¿quién fue el agresor? Gaza. ¿Quién fue el agredido? Israel. Pero sin en cambio, Europa dice al contrario. O sea, se pone al lado de los agresores en contra del que ha agredido, que es del que ha sido agredido, que ha sido Israel. Y se pone en contra, a favor de Gaza y en contra de Israel. Ahora, en Europa no. En Europa resulta que Rusia es el que ha agredido y que Ucrania es el que ha recibido el daño. Pero en la otra parte del mundo es al revés. Por tanto, Europa recibirá la justa medida, la ley de la justa retribución, por la cual conforme tú hiciste se hará contigo.
Y esto lo vamos a ver. Europa está en una decadencia absoluta. Decadencia ética y decadencia moral y decadencia de todo tipo. Sus dirigentes en Europa están perdidos. Los dirigentes europeos están perdidos. Estamos perdidos en Europa. Ya eso hay que decirlo. Perdidos, ¿eh? La cultura judeocristiana está siendo barrida. Barrida por completo. ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Y más o menos nosotros tenemos que tener esperanza, ¿verdad? Hay esperanza de que esto cambie. Pero ahora mismo, a hoy en día, es terrible lo que está pasando en Europa. Lo que está pasando y lo que no se nos dice. Y lo que no se nos dice. Algún medio de comunicación cuenta alguna cosa, pero la mayoría de los atentados que hay, atentados y altercados, no se nos dice. Porque no sea que se moleste a las minorías que son medio mayorías, no se les moleste por su identidad cultural. Estamos recibiendo una presión insoportable, pero es que Europa es garante de justamente de ello. Europa, en vez de apoyar a Israel, desde el minuto 1, cuando fue Israel invadido por Gaza, sea Hamas, sea Yihad Islámica, o sea la gente que salió corriendo, todo, hablando de términos geográficos, Gaza invadió Israel, términos geográficos, Gaza invadió Israel, Rusia invadió Ucrania, términos geográficos, pero las condenas son al revés. En Europa se ponen al lado de Ucrania, pero en Oriente Medio se ponen al lado de los terroristas. Y esto es terrible. Esto es terrible para Europa. Sí, también para Israel, pero para Europa. Porque Israel se puede defender. No es que se pueda defender, es que Israel se está defendiendo. Está defendiéndose en Gaza, en el Líbano, en Siria, en Irak, en Jordania, en el Yemen y en Irán. Sí, porque también se ha sido atacado Irán. O sea que Israel está rodeado de enemigos, pero se está venciendo a todos, uno a uno. ¿Dónde está Hezbollah en el Líbano? En sus agujeros metidos. ¿Dónde está el régimen sirio de Bashar al-Assad? El tipo en Siria y los demás perdidos. ¿Dónde están los yemenitas? En un agujero también metidos, y cuidado con lo que pase en los próximos días con el Yemen. ¿Dónde están los jordanos? Asustados. ¿Dónde están los egipcios? Están que no pueden con su alma los egipcios, porque lo que ha dicho Donald Trump lo va a ejecutar. Y no sé si ustedes sabrán, creo que lo saben, que por alguna razón de momento mantenemos en stand-by, en espera. Resulta que ha llevado unos cuantos tanques obsoletos, viejos, inservibles, cerca de la frontera de Israel, cuando, conforme al convenio, el Tratado de Paz con Israel, no pudiera haber militarización de la zona del Sinaí. O sea que se la está jugando Egipto. Se la está jugando, pero no se la va a jugar del todo, porque depende absolutamente, sí, depende absolutamente de Estados Unidos. Sí, Egipto depende de Estados Unidos. Así que no se la va a jugar, pero está haciendo demostración, ostentación de que tiene poder y control de la zona, que no la tiene. No la tiene en absoluto. Esto es lo que conforma el panorama ahora mismo. Las presiones contra Israel de todo el resto de países. El mundo árabe está atacando verbalmente contra Israel, por lo que ha dicho el señor Donald Trump, que, insisto, que se va a efectuar sí o sí. Tenemos el honor, voy a decir así, el honor, lo voy a decir sí, aunque le moleste a muchos, de ser el primer canal que dijo aquí, en este país, Estados Unidos entraría en Gaza, que el ejército norteamericano entraría en Gaza. Se lo dijimos antes de que ni siquiera se oía hablar lo que dijo el señor Donald Trump, antes de eso. Por tanto, está claro que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un análisis normal y corriente. Esto no es un análisis especulativo, no es que es un análisis, oiga, está pasando esto y como van las cosas es que va a suceder lo otro. Y por tanto, eso lo vamos a ver. Así que ahora mismo estamos en el punto, a esta hora del mediodía, las 12:40 en España, la 1:40 en Israel. Estamos en este momento viendo los últimos actualizaciones que de momento no nos dicen más. Una última actualización hace 2 minutos. La Knesset aprueba una ley que otorga a la coalición el control sobre el nombramiento del defensor del pueblo judicial. La coalición
que gobierna en Israel. Eso es la última información que se nos ha dicho. El presidente del comité de la Knesset rechaza la solicitud del Partido Laborista de cambiar el nombre a Demócratas. Otra vez, el Partido Laborista, que es el partido como si fuera el Partido Demócrata en Estados Unidos o el Partido Laborista en Inglaterra, quiere cambiar el partido en la Knesset en Israel de Laborista, cambiarlo a Demócratas. Bueno, pues mire usted, ni uno ni otro, porque los laboristas y los demócratas son progresistas, y ya sabe usted que el progresismo lo que trae es retrógrado. O sea, el progresismo es retrógrado. Sí, es así. ¿Qué quiere que le diga yo? No puedo decir otra cosa. Los progresistas son retrógrados, porque no avanzan, no crecen. Lo que hacen es cortar, atacar. Es que viene del socialismo. El socialismo es el peor sistema que se ha inventado en el mundo. El comunismo fue el que engendró al socialismo. Ese que parece como el hermano cariñoso del comunismo. El comunismo de Rusia, el comunismo que está ahora en Rusia, Rusia no es una democracia, no sé si alguien se da cuenta, Rusia es el comunismo en estado puro. En estado puro, aunque dicen que votan. El señor Putin dijo en las últimas votaciones que si sale sí, es que sí se queda. Y si sale no, es que no se va. Eso fue las votaciones, así son en votaciones. Por tanto, nadie ponga esperanzas en el sistema socialista. En ningún país del mundo. No hay ningún país del mundo socialista que progrese. Ninguno. Y los que... China, por ejemplo, que no es socialismo, es una mezcla de totum revolutum, de comunismo con ideas de fantasiosas, está volcado en el plano económico al capitalismo, pero después, claro, tiene la filosofía, otra filosofía, comunista. El comunismo chino, terrorífico no puede ser más. O sea, esa es la realidad del mundo. Entonces podemos estar a un lado o a otro. Esto en la vida es blanco o negro. Sí, ya sé que dicen, no, hay gris. Habrá gris. Para gente daltónica emocionalmente hablando. Blanco o negro. Sí o no. Está escrito, sea vuestro hablar sí o no. Todo lo demás procede del mal. Está escrito. Lo que estamos viendo es que esa diferenciación, por eso los que están en medio, los tibios, son los que ni sí ni no. Yo estoy aquí, pero bueno, no sé, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. La tibieza es vomitiva, está escrito, la tibieza es vomitiva. Así que usted manténgase firme en sus conceptos. Yo no quiero cambiar los conceptos de nadie, aquí no estamos para cambiar a nadie. Nosotros exponemos la información, pero no la imponemos. Esa es la gran diferencia con el mundo del socialismo, que no solamente quieren exponer, sino que imponen. Nosotros exponemos, claro que exponemos lo que creemos, pero no lo imponemos, ni bajo ningún punto de vista, ni siquiera en el campo religioso o en el campo de la política o de lo que fuera. No hacemos más que exponer. Aquí en este canal, le hemos dicho muchas veces, hay diferentes sensibilidades políticas y religiosas. No pretendemos que nadie cambie de su concepto político ni religioso, pero nosotros tenemos que exponer nuestras ideas, nuestros conceptos, porque están basados en la luz, ¿sí? En la luz, ¿qué quiere que le diga? Están basadas en la luz. Somos la sal y la luz del mundo. Y para algo tenemos que servir más que para decorar. Así que con esto acabo. Gracias por su asistencia. Nos vemos después a las 19 horas en España, las 20 en Israel, con todo lo que vaya surgiendo. Y puede ser que tengamos información respecto a si se lleva a cabo o no ese intercambio de los rehenes por convictos, incluso de los cuerpos de los rehenes por convictos con las manos manchadas. Gracias por su atención. Le dejo con la música de introducción al canal y el titular de hoy. Nos vemos después a las 19 horas. Muchas gracias.